proceso mediante el cual se crea otro ser vivo. Exactamente. ¿Y la sexualidad? ¿Qué entienden por sexualidad? Ahora sí que son las características físicas. Exactamente, ¿no? Físicas y pues ya ahorita más psicológicas, ¿no? Como que todo se engloba en lo que conforma la personalidad de alguien. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a empezar ahora sí. Y sí, básicamente el proceso de reproducción se refiere a eso, a la formación de un nuevo ser a partir de otro, o sea, que sea uno solo o que sea dos. Y bueno, tenemos dos tipos de reproducción principalmente, la reproducción sexual y la reproducción asexual. La diferencia entre la sexual y la asexual, en la reproducción asexual únicamente se requiere de uno, ¿ok? Y en la sexual se lleva a cabo por medio de dos, porque, bueno, porque la manera de reproducirse sexualmente es con gametos, es decir, con óvulos y con espermatozoides, que es lo que corresponde a los gametos. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí, Por ende, la reproducción asexual, como nada más requiere a un organismo para que se pueda llevar a cabo, requiere menos energía, eh, consume menos de los nutrientes de la propia célula. Y bueno, vamos a empezar, ¿no? Estos son los cuatro tipos principales de la reproducción asexual. Vamos a tener primero la bipartición, que como su nombre lo dice, es bi de dos. Y bueno, el objetivo principal de esta es que una célula única se divide en dos células hijas totalmente idénticas. ¿A qué me refiero con idénticas? A que tienen el mismo material genético de un lado que del otro lado. Aquí les puse una imagen clara de cómo es que se lleva a cabo, ¿no? Esta es una bacteria, está su ADN disperso en el citoplasma, que esa es una de las características de las células procariotas. Aquí está, la pared, la membrana, se separan básicamente a la mitad y tienen el mismo contenido genético de un lado y del otro. Si lo ven, es un proceso relativamente fácil y bueno, este es el que ocupan más las bacterias por la facilidad de la misma. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? sí. Ok, la gemación. Una célula madre, que sería esta, o sea, una sola célula va a dar como resultado una célula hija, pero esta va a tener un tamaño diferente. Es decir, aquí esta es la célula principal, esta es la célula que va a obtener y bueno, está en menor tamaño proporcionalmente hablando, pero la composición es básicamente la misma. ¿Por qué? Porque pues únicamente es un, como un brote de lo mismo que ya tiene la célula madre principal. Después de que se lleve a cabo la formación de este brote, se lleva a cabo la liberación del mismo, ¿ok? Está la célula madre o la célula principal y se libera esta célula hija que es de diferente tamaño, pero tiene las mismas características que la célula madre o la célula principal, ¿ok? Este proceso generalmente lo llevan a cabo las papas. No sé si hayan visto cuando su mamá nos manda a lavar las papas, que tienen como una bolita. Esa bolita es una gema y bueno, así es una manera de reproducirse de las papas. Ahora vamos a hablar acerca de la fragmentación. Bueno, es un proceso relativamente fácil. ¿Por qué? Bueno, porque el ejemplo más claro siempre va a ser una estrella de mar, ¿no? Se genera, bueno, está el organismo completo, la estrella de mar completa, por diferentes condiciones o por la misma necesidad de reproducción, se rompe una parte, se fragmenta una parte de este organismo que era completo y esta parte fragmentada tiene la capacidad de producirse de acuerdo a las características del organismo principal, que en este caso fue la estrella de mar. Estos organismos tienen la capacidad de
que se había eliminado del organismo principal se va a formar nuevamente y bueno, el fragmento que fue lo que se liberó o que se desprendió propia del organismo va a tener igual las características para poder formarse con las mismas características que la célula madre, ¿no? O el organismo principal. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la esporulación. Generalmente esta va a ser una célula única, pero dentro de esta se va a formar una bolsita y bueno, dentro de esta bolsita se van a generar varias células igual con las mismas características que la célula idéntica, pero en menor tamaño. Y bueno, a diferencia de la gemación, estas se van a ir guardando en el organismo para después liberarse poco a poco, ¿no? Entonces, aquí vemos la célula madre, se está formando aquí la bolsita, que es lo que contiene las esporas. Aquí ya hay varias esporas guardadas, retenidas, porque se van a liberar hasta que esto esté totalmente lleno, hasta que la bolsita esté totalmente llena, se van a empezar a liberar las esporas. ¿Por qué? Bueno, porque esta es la manera de reproducción en la que se lleva a cabo, ¿no? Se van a ir liberando poco a poco las esporas. ¿Para qué? Bueno, para que la célula siga con sus funciones y en caso de que se requiera otra vez, realice el mismo procedimiento. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, Ok. No, Este más no. método de reproducción se lleva a cabo la esporulación generalmente en hongos. ¿Ok? Vámonos. Ok. Tenemos que entender antes de todo cuál es el objetivo de esto, ¿no? ¿Por qué se lleva a cabo la reproducción? Bueno, básicamente esto se debe a que, bueno, de acuerdo a la teoría celular, como les había comentado en clases anteriores, la unidad funcional y estructural de todo ser vivo es la célula. Y todos los seres vivos están formados por células, ¿no? Independientemente de cuál es su origen principal, todos los organismos van a estar formados por diferentes células, ¿no? Y en proporciones diferentes. No son las mismas células que tengo yo a las células que tiene un gato, ¿ok? Va a ser de acuerdo a la proporción anatómica y fisiológica del organismo que las va a tener. Y algo súper importante es que las células se originan exclusivamente por división de otras células, porque bueno, esto es únicamente porque no podemos decir que las células se forman porque me dieron ganas hoy a mí de formar células. No, siempre va a tener un porqué. Y en eso se basan los tres postulados de la teoría celular. Dar explicación de algo que podemos ver, que sea visible, ¿no? Entonces, una célula únicamente se va a originar como consecuencia de la división de alguna otra célula. Ok, si no tienen dudas, nos vamos a seguir, ¿ok? Vamos a hablar ahora acerca de lo que es la división celular. Como su nombre lo dice, ¿no? División es un proceso biológico en el cual las células pasan por una secuencia repetitiva de crecimiento y de división. Una célula no se puede dividir si no tiene las capacidades fisiológicas y anatómicas para hacerlo. Es decir, si una célula acaba de formarse y está súper chiquita y no tiene las características que necesita tener ni los nutrientes que necesita tener, no se va a llevar a cabo este proceso de división celular. ¿Por qué? Porque no está en las condiciones adecuadas. Entendiendo que este proceso de división celular es un proceso complejo que requiere mucha energía y bueno, el objetivo principal es preservar la especie, ¿no? Si el proceso de división celular ya no se lleva a cabo, va a empezar a morir alguna parte o sección de ese organismo y bueno, que se muera una parte o sección de cualquier organismo va a conllevar a que muchas de las siguientes partes dejen de funcionar ¿no? Y somos un sistema, ¿no? Todo es un sistema que tiene un porqué. Cada cosa tiene un porqué. Y, espérenme, es que no puedo quitar esto.
Ok, y el objetivo principal de la división celular es el crecimiento y la división va a dar un lugar a lo que es el ciclo celular. ¿Ok? Sí, Ahora, el proceso de división celular, aquí se los puse más gráficamente. Esta es una célula original o célula madre. Va a llevar a cabo su división de acuerdo a las mismas características de la célula madre, como lo habíamos visto. Y bueno, vamos a tener como resultado dos células hijas iguales entre sí e idénticas a la célula madre o la célula original. Ese es el proceso básico de división celular. O sea, eso es algo básico, muy, muy básico, ¿no? Y bueno, como les comentaba, el ciclo celular va a llevar a cabo un proceso, ¿no? Es literalmente un proceso, una serie de etapas o de pasos que se tienen que cumplir en la célula para que se pueda llevar a cabo su crecimiento y la división. Vamos a tener que va a ser diferente nuestro ciclo celular en organismos unicelulares y pluricelulares. ¿Por qué? Bueno, porque lo que les comentaba, ¿no? No es lo mismo que una bacteria que esté solita llegue y diga, ay, me tengo que dividir, pero pues sí tengo las condiciones adecuadas, sí lo puedo hacer a cabo yo sola, ¿no? Y en el caso de los organismos pluricelulares se requiere que se lleve a cabo otro proceso todavía más especializado de división celular, y en caso de que algunos organismos no tengan las capacidades o las células no cumplan con las funciones adecuadas, se lleva a cabo este proceso, que es el de apoptosis. Apoptosis es muerte celular programada. ¿Ok? Entonces, cuando una célula pluricelular no tiene las características adecuadas para poder dividirse, lo que hace es morirse. ¿Por qué? Bueno, porque si no tiene las capacidades adecuadas y ésta se reproduce, da lugares a mutaciones. Y bueno, eso genera más daño de lo que nosotros podemos imaginar, ¿no? Y en el caso de los organismos unicelulares, vamos a tener que aumenta la cantidad de individuos en la población. ¿Por qué? Porque es más fácil que se lleve a cabo y porque solamente se requiere de una sola célula. Y son genéticamente idénticas. ¿Por qué? Bueno, porque es una copia, ¿no? Literal es una copia de la célula madre. Y en el caso de los organismos pluricelulares, así no se lleva a cabo, ¿no? Hay una combinación entre célula de mamá y célula de papá. Y bueno, ya cuando se lleva a cabo la apoptosis o muerte celular programada, que era lo que les comentaba, esas células que, bueno, se van a romper una célula y va a dar lugar a muchas células chiquitas, no se van como a la basura, no se desechan. Se pueden generar nuevas células que sí tengan las características adecuadas a partir de una sola célula y bueno, esto se va a deber a que, bueno, no se desperdicia nada, 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 absolutamente nada en ningún organismo. Y bueno, el ciclo celular consta de 4 fases principales. Tenemos fase G1, la fase S, la... Sí, dime, Camila. Un ejemplo de célula de pluricelular sería la papa, como nos dijo, pero una de unicelular, ¿cuál sería? De unicelular serían las bacterias y de pluricelular no sería una papa, porque acuérdate que las papas únicamente requieren de una célula madre para que se puedan reproducir, ¿ok? En organismos pluricelulares serían nuestras células, o sea, de nuestro cuerpo, o las células, no sé, de un animal, porque somos organismos más complejos, ¿ok? Ok, gracias. Va. Entonces, nuestro ciclo celular va a constar de 4 fases principales. G1, la fase S, la fase G2, la fase M, ¿ok? Y ya a su vez la fase M se va a dividir en dos, que es la mitosis y la citocinesis. Generalmente las primeras 3 fases, es decir, G1, S y G2, se conocen como la interfase. Y durante esta fase M es donde ocurre literalmente la división celular. O sea, si ven, es una proporción pequeña, ¿no? O sea, les estoy diciendo que el proceso de división celular es un proceso complejo, pero
nada más se lleva a cabo en estas fases, en la M, en la mitosis y citocinesis. ¿Por qué? Bueno, porque para que una célula pueda condiciones para que se pueda llevar a cabo. Dentro de la fase G1, sí, Camila. Ay, no, se me olvidó bajar la mano, perdón. Sí, no te preocupes. Dentro de la fase G1 vamos a tener a la célula nueva, ¿no? A la célula que está pequeñita, que está bebé, y bueno, va a llevar a cabo durante esta fase su crecimiento. ¿A base de qué? De nutrición, de identificar cuáles son los componentes que le pueden ayudar, de las condiciones propias del medio. Entonces, dentro de la fase G1, lo único que pasa es que la célula va a crecer para que pueda llevarse a cabo la división de la misma. En la fase S, lo que pasa es que se empieza a replicar el ADN, que es el material genético que se encuentra contenido en el núcleo. En el caso de las células que no tienen núcleo, como son las células, ¿cuáles son las células que no tienen núcleo? Chicos, los encuentro más despiertos los sábados. Sí que Luis. Ah, mande Rubén. Ah, ok. En la procariota, La procariota, sí. ¿Quién lo dijo? yo. Ok, sí, justamente eso. La célula procariota. Y bueno, espérenme un momento, ¿eh? Ok, exactamente. En la fase S se lleva a cabo la replicación del ADN. En caso de las células que tienen núcleo, se lleva a cabo dentro del núcleo. En las células que no tienen núcleo, como son las células procariotas, que el ejemplo más claro que siempre les doy son las bacterias, porque son organismos que no requieren de mucha complejidad en comparación con nosotros o con cualquier otro animal, ¿no? Y bueno, en la fase G2 se prepara, ¿no? O sea, se prepara la célula y dice, bueno, me voy a dividir, tengo que estar preparado, tengo que estar tranquilo. Y bueno, únicamente se espera a que este proceso se lleve a cabo, ¿no? Si nosotros tuviéramos que definir cuál de la fase tiene más duración, es la fase G1. ¿Por qué? Porque es donde se prepara la célula nutricionalmente y donde crece. Si algo falla en la fase G1, no funciona y la célula se muere, ¿ok? La célula dice, no, ¿sabes qué? No lo puedo hacer, no tengo las condiciones adecuadas, no lo voy a lograr, se muere, ¿ok? Esto es importante que lo tengan en cuenta y bien claro. Si no, nos regresamos. ¿Podría explicarlo de nuevo, por favor? Ok. Vamos a tener 4 fases que van a conformar principalmente el ciclo celular. La fase G1, la fase S, la fase G2 y la fase M. Esas son las 4 fases que tiene el ciclo celular. Estas primeras 3 fases, la G1, la S y la G2, se van a conocer como una sola fase, como la interfase, que es donde se lleva a cabo la preparación de la célula para que se pueda llevar a cabo la división. Es nada más por eso, ¿no? Y durante la fase M es literal donde se lleva a cabo la división celular. Dentro de la fase M vamos a tener 2 subfases todavía, la citocinesis y la mitosis. Entonces, dentro de esta fase M es donde se lleva a cabo la división. Todo lo demás es una preparación para que se pueda llevar a cabo la división. En la fase G1 vamos a tener que las células empiezan a crecer, a nutrirse
Y en la fase S se va a empezar a replicar. ¿Por qué? Bueno, porque cualquier célula que se vaya a dividir va a tener como resultado una liberación de ADN para que puedan ser idénticamente iguales o que sean una combinación genética, ¿no? Ese es el objetivo de esto. ¿Por qué? Bueno, porque si únicamente se divide entre dos, el ADN, pues la célula madre se va a quedar sin ADN y no puede pasar eso, únicamente se replica, se copia o se combina en caso de los organismos que requieran mayor complejidad, como somos nosotros, que requerimos una replicación, pero una combinación también. En la fase G2, la célula se prepara para entrar a la mitosis, que es una fase de la que ahorita vamos a estar hablando. ¿Ok? ¿Ya entendieron un poquito mejor? Sí, gracias. Ok, vámonos. Vamos a empezar ahora sí a hablar de los procesos, ¿no? Necesito que pongan mucha atención aquí. Tenemos que la mitosis, el objetivo principal va a ser obtener células genéticamente iguales, es decir, copias. Hablando de ADN, vamos a encontrar aquí que la división celular va a obtener dos células genéticamente iguales. Va a tener el número de cromosomas de una y de otra. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Permítanme tantito. Uh-uh. Ok, ahora sí. Vamos a tener que, dentro de la mitosis, vamos a tener 4 fases principales, que es la profase, metafase, anafase y telofase. Y dentro de la anafase y la telofase se lleva a cabo la citocinesis, que era pues una fase que ya les había comentado aquí, que es necesario que se lleve a cabo. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí? Dentro de la profase, lo que pasa básicamente es que nuestra célula, bueno, aquí se ve claramente, ¿no? ¿Se acuerdan cuál era el objetivo principal de los centriolos? ¿Me lo pueden decir? Son organelos celulares. ¿Cuál era la función de estos? Les dije que lo íbamos a ocupar aquí. No han estudiado. A ver. Exactamente, formación de uso mitótico. Muy bien, gracias. Dios, soy yo de nuevo. Ok, muy bien. Dentro de esta profase, aquí, a los extremos, estas cositas amarillas que ven aquí, son los centriolos. Y lo que nos van a ayudar es la célula. A ver, déjenles, voy a hacer un dibujito, ¿eh? No me juzguen si está feo. Esta es nuestra célula, ¿ok? Aquí está el núcleo. Y bueno, vamos a tener que el ADN, este es nuestro ADN, ¿no? Generalmente siempre se encuentra como disperso, ¿no? Este es el ADN. Como les comentaba, es sumamente importante que en esta fase el ADN no se encuentre así, se va a encontrar condensado, es decir, separado. Nuestro ADN se va a encontrar aquí y aquí. ¿Por qué? Bueno, porque ya se está llevando a cabo la preparación de la célula para que ésta se lleve a cabo, ¿no? Entonces aquí vamos a tener nuestra célula, ¿no? Nuestro ADN se separa y bueno, en vez de estar disperso, se va a agrupar en cromosomas, ¿ok? Que son estos. Estos que ven aquí son cromosomas. ¿Y qué es? Bueno, es una compactación del ADN en alguna forma, que es en esta forma, ¿no? En forma de X. La mitad de nuestro cromosoma va a ser nuestro centrómero, ¿ok? Uy, bueno, es que es difícil escribir así. Bueno, ya lo anotaron ustedes, ¿no? Centrómero.
Y esta parte de aquí, de nuestro cromosoma, o sea, una patita de nuestra X, este es el centrómero, el centro. Una patita de esta, solamente una parte cromátida. ¿Vamos bien? Sí, Sí, vale. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí sigue nuestra célula. Aquí ya están nuestros cromosomas. Van a aparecer nuestros famosísimos centriolos. Y cuando aparecen nuestros centriolos que nos van a salvar la vida, se va a eliminar nuestra envoltura nuclear. Lo que hacía que el núcleo estuviera compactado va a desaparecer, ¿va? Entonces, en la prófase pasa eso. Desaparece la membrana nuclear, aparecen los centriolos, nos van a ayudar a que esto se ponga así. Aquí está nuestro centriolo y el objetivo principal, como ya lo habían mencionado, era formación del uso mitótico. El uso mitótico son estas extensiones de microtúbulos, ¿no? ¿Se acuerdan de los microtúbulos que vimos en la célula? Bueno, aquí se ocupan. Estos son microtúbulos, no nada más son así porque les dieron la gana de aparecer. Son microtúbulos. Hasta aquí es la profase, es decir, la célula va a compactar el ADN, se van a formar los cromosomas como tal. Después de que se forman los cromosomas, aparecen los centriolos, se van a generar, bueno, se van a colocar en los polos superiores e inferiores o en los polos opuestos, en las esquinas opuestas de nuestra célula, se van a colocar ahí. Cuando se colocan ahí, desaparece la membrana nuclear. ¿Para qué? Bueno, para que se pueda llevar a cabo la acomodación de estas partículas, ¿no? El ADN se va a encontrar ahora sin envoltura nuclear, pero ya van a estar formados los usos mitóticos, ¿no? Que esos usos mitóticos se forman gracias a los centriolos, que es algo que tiene propiamente la célula, no aparece por otro lado, son los centriolos y los microtúbulos que poseía la célula normalmente. ¿Hasta aquí vamos bien? Esa es únicamente la profase. sí. Ok, no me engañen, ¿eh? Ahora, les voy a borrar mis dibujos feos. Listo. Entonces, en la profase únicamente se van a separar, van a estar aquí los cromosomas y ya, ¿no? En la metafase, cada cromosoma, como lo ven aquí, aquí están dispersos. En la metafase, cada cromosoma se va a alinear con un microtúbulo. ¿Por medio de qué? Por su centrómero, ¿no? Por su centro. Y si lo ven aquí, están alineados cada uno. 1, 2, 3 y 4, y cada uno tiene por su centrómero, pasa el microtúbulo, se acomodan únicamente, ¿ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, Ok, en la anafase lo que pasa es que, como les comentaba, ¿no? Si están unidos por su centrómero, en la anafase lo que pasa es que cada cromátida, que es la mitad de un cromosoma, cada cromátida se va hacia polos distintos. Pero si lo ven aquí, no estamos combinando nada, es el mismo ADN que tenía la célula madre. Entonces, en la anafase, cada cromátida, es decir, cada mitad de cromosoma se va a ir hacia un polo. ¿Por qué? Bueno, porque ahora los centriolos van a jalar para que se pueda llevar a cabo la separación. Jalan la mitad de sus microtúbulos y la parte superior o la parte de arriba o el polo opuesto va a jalar su parte, ¿no? Dice, bueno, tú ya tienes tus cromátidas, yo quiero las mías y ya nos separamos, ¿ok? Entonces en la anafase se lleva a cabo la formación o la separación de estos cromosomas en cromátidas, se van a separar de manera igual, o sea, no va a tener un lado más que otros, tiene que ser de manera equitativa.
Y bueno, ya que se lleva a cabo la separación de estos, en la telofase ya no, desaparecen los microtúbulos y empieza a llevarse a cabo la separación de esta célula, ¿no? Aquí dice, bueno, ya cumplimos, ya separamos, ya tenemos tú la mitad, yo la mitad, vamos a separarlos, ya estamos listos, ¿no? Entonces, cada, cada uno del material genético que se va a encontrar disperso de acuerdo a la cantidad de cromátidas que estaban en la fase se van a juntar, ahora sí todas, van a hacer un solo ADN con ese material genético que ya tenían y bueno, aquí ya empieza la separación del citoplasma. Entonces, vamos a tener que la citocinesis se refiere a esa etapa, ¿no? En el que la célula empieza a esparcirse el citoplasma y a dividirse en la misma proporción para que se pueda llevar a cabo la separación de la misma. Esa es la citocinesis. El citoplasma se va a separar y se va a poder dividir. Entonces, vamos a tener que en la telofase se lleva a cabo como tal la división es la última fase, ¿por qué? Bueno, porque ya, si lo ven aquí en la imagen, aquí ya está nuestro material genético disperso en la proporción adecuada, aquí igual, la célula ya creció, hablando de la concentración de citoplasma, hay en la misma cantidad arriba que abajo, es decir, las dos tienen lo mismo, y bueno, en la telofase es donde se lleva a cabo la separación y se obtienen únicamente como producto dos células idénticamente iguales. Esto es algo importante que lo tomen en cuenta porque la mitosis únicamente se va a basar en eso. La mitosis va a tener como producto únicamente dos células idénticamente iguales. ¿Tienen todo claro? Sí, Seguros. Sí, maestro. Ok, vámonos pues. Y bueno, ahora sí vamos a hablar acerca de la reproducción sexual. Y esto es sumamente importante también porque, bueno, porque este es un proceso de reproducción más complejo, como les mencionaba, y requiere de dos células principalmente, nuestra célula haploide y nuestra célula diploide, ¿ok? Vamos a entender como célula haploide aquella que es una sola, o sea, que tiene el contenido de un solo material genético, es decir, en el caso de nosotros poseemos 46 cromosomas. ¿Ok? Entonces nuestra célula haploide es esta, 46 cromosomas. Y nuestra célula diploide tiene el doble o la mitad, ¿ok? Y bueno, algo importante es que el genoma humano posee 46 cromosomas. 23 nos lo da la madre y 23 nos lo da nuestro padre, genéticamente hablando. Entonces, entendiendo que este proceso es algo más complejo, el nombre cambia, ¿no? Este proceso se va a llamar meiosis y este únicamente se va a llevar a cabo con, con gametos, ¿no? Con células originarias de gametos, entendiendo como gametos un óvulo y un espermatozoide. En cualquier organismo van a ser esos dos gametos, óvulo y espermatozoide. Y bueno, el producto de la meiosis en comparación con la mitosis es que en la mitosis obteníamos dos productos nada más, ¿ok? Y en la meiosis vamos a tener dos procesos de división. Entonces vamos a tener cuatro productos, ¿ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Y bueno, el producto de la meiosis van a ser células hijas con exactamente la mitad de cromosomas que la célula madre, ¿ok? Aquí no son células idénticamente iguales. En la meiosis ya se lleva a cabo la recombinación genética, ¿no? La combinación genética, la variabilidad entre cada uno de nosotros, ¿no? Porque aunque seamos gemelos o tengamos algún gemelo, no somos genéticamente iguales por esto. Entonces vamos a tener que una célula diploide se divide dos veces para producir cuatro células haploides, ¿no? Es decir, una célula, ay, no le puse la pluma. Una célula que tiene 46 cromosomas, ay, no se ve muy feo, a ver, déjenlo borrar. Ahí está, a ver.
Ahí está. Una célula diploide que tiene 46 se va a dividir 2 veces, es decir, esta va a ser la primera división. Ay, y de aquí se va a dividir otra vez. Ay, ya vi por qué no pintar. Y bueno, vamos a tener 4 células haploides, ¿no? 3, 4 células haploides. Y bueno, vamos a tener que en la fase de meiosis 1 vamos a tener las mismas fases que en la mitosis, pero bueno, como les comentaba, se va a llevar a cabo la división doble. Vamos a tener igual la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Entonces esto no se les puede olvidar, ¿no? En la profase va a pasar lo mismo que en la profase anterior, ¿no? La célula inicial es diploide, es decir, tiene dos números de cromosomas, entonces tenemos 4 cromosomas. Y bueno, generalmente los cromosomas son iguales, o sea, son cromosomas homólogos y forman pares e intercambian fragmentos. Es decir, aquí igual el material ya no se encuentra disperso, ya se empieza a compactar un poco más para que se puedan formar los cromosomas. Igual, aquí aparecen nuestros centrómeros, se van a alinear al polo que tiene que llevarse a cabo, va a eliminarse la membrana que está recubriendo o que contiene directamente al ADN, se pierde la membrana nuclear y bueno, bueno, aquí ya se va a encontrar disperso, ¿no? Que era la misma imagen que les comentaba aquí. Así se va a encontrar igual en la fase de meiosis 1. En la metafase vamos a encontrar que nuestros pares de cromosomas se van a alinear en la placa, ¿no? O sea, en lo que se tiene que llevar a cabo se van a alinear con cada uno de sus microtúbulos. Pasan por el centro los microtúbulos, ¿por qué? Bueno, porque en este se tiene que llevar a cabo la combinación, ¿no? La metafase entonces es igual a la que ya habíamos mencionado. Y bueno, ahora la anafase. Generalmente en esta fase es donde se lleva a cabo la combinación. ¿Por qué? Bueno, porque aunque se empiezan a separar gracias a las cromátides, que se van a separar hacia cada polo, dentro de este procedimiento ya se combina, ¿no? Dice, bueno, llévate uno morado y llévate uno rosa, ¿no? Que es gráficamente más fácil de entender. Tú te llevas uno morado, yo me llevo uno rosa y así ya nos llevamos un par de cada uno, ¿ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, maestra. Y en la telofase, lo único que pasa es que se va a llevar a cabo la división, al igual que en la mitosis, se van a formar 2 células, se separa el citoplasma y esa va a ser nuestra primera división, es decir, nuestro producto de la meiosis 1. Nuestro producto de la meiosis 1 van a ser 2 células haploides, ¿no? Que ya en vez de ser 2 diploides, van a ser 2 haploides, ¿no? Y bueno, aquí no tiene gran importancia más que en la anafase se lleva a cabo la combinación genética, ¿no? ¿Vamos bien? Sí, Ok, y bueno, dentro de la meiosis 2 vamos a tener, o sea, otra vez la división, vamos a tener igual las mismas fases, profase, metafase, anafase, telofase, pero 2. Y bueno, en la profase, en vez de utilizarse una sola célula, vamos a ocupar las 2 células que obtuvimos de este producto, ¿no? De la telofase 1, vamos a ocupar esas 2 células para la profase 2 porque va a ser una división completamente igual. Entonces, las células igual, los cromosomas se van a condensar, se va a eliminar esta membrana nuclear, los centriolos se van a ir hacia cada polo. En la metafase se van a combinar, es decir, se va a llevar a cabo la alineación de los cromosomas con la ayuda de los microtúbulos, se van a alinear únicamente y bueno, cada centrómero va a tener su microtúbulo para que en la anafase se puedan separar ahora sí. Se separan,
cada uno de ellos y se combinan, ¿no? Tú uno morado, yo uno rosa. Tú uno morado, yo uno rosa. Esta se va a llevar a cabo de manera sincrónica, es decir, aunque se estén formando 4 células, se va a llevar a cabo todo esto al mismo tiempo. Entonces, en la anafase se van a separar y en la telofase se van a volver a condensar, es decir, se va a llevar a cabo otra vez la división. Este material genético se va a ir hacia el polo que tiene que irse, sea superior, sea inferior o hacia el polo opuesto. Cada una tiene que tener su material genético de la misma proporción y bueno, se van a poder llevar a cabo la división de estos y en vez de 2, que eran los que ya hemos tenido como producto en la telofase 1, vamos a tener como producto 4, ya combinados. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, Ok, bueno. Bueno, todavía tenemos 2 minutos. Aquí nada más les puse una imagen para que puedan verlo más gráficamente que mis dibujos, ¿no? Esta es la manera en la que se lleva a cabo la meiosis, ¿no? Y bueno, aquí les puse un cuadrito para que identifiquen las diferencias entre la mitosis y la meiosis. Básicamente, la mitosis puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo, ¿ok? Entonces, muchas células se pueden generar de esta manera, excepto los órganos reproductores, que van a ser los que contienen a los gametos, ¿no? Como los óvulos y los espermatozoides. El número de células producidas por célula progenitora en la mitosis, acordémonos que son 2 y en la meiosis son 4. El número de cromosomas de la célula progenitora en la mitosis van a ser diploides o haploides de acuerdo a las características de la célula original y en la meiosis siempre son diploides. ¿Por qué? Porque se dividen a la mitad. Número de cromosomas de células hijas, en la mitosis vamos a obtener los mismos cromosomas que la célula madre y en la meiosis haploide, ¿ok? El tipo de célula producida en la mitosis pueden ser cualquier tipo de célula. En el caso de nosotros como humanos, pueden ser células de la piel y de músculos, y en la meiosis, en animales y en nosotros, van a ser igual, gametos animales o algunos tipos de esporas, pero es más raro que los hongos se produzcan de esta manera, ¿no? Generalmente es por esporulación, como les había comentado. Y la función de la mitosis 1 es dar continuidad genética de célula a célula y en la meiosis 1 es dar continuidad genética. ¿Por qué? Porque no queremos que se pierda la especie, pero aquí sí hay variación. Aquí sí van a haber la generación de nuevas especies, la especie va a estar mejorada y ese tipo de cosas. ¿Ok?